Bienvenido nuevamente a este tu canal Pax et Bonum a Totus, paz y bien para todos. Entramos pues esta ocasión con el cuarto tema, cuyo título ya viste es Los conversos. Vivimos en una época a la que todavía podemos llamar, como diría el filósofo alemán Jürgen Habermas, época moderna. Algunos historiadores designan con el nombre de época moderna al periodo que va enseguida del término de la Edad Media hasta nuestros días sin cerrarlo aún. Es decir, del siglo XV después de Cristo hasta nuestros días. Una característica esencial de los tiempos modernos es que el saber del hombre que habita estos tiempos se libera de la naturaleza y de lo divino. Trata de establecer un reino de sí mismo, es decir, un reino del hombre. Ese es su proyecto. Sin embargo, dice el profesor emérito de Filosofía Medieval de la Sorbona de París, el francés Rémy Brague, en su libro El reino del hombre, lo siguiente: lo que me hace temblar a saber que ese proyecto está condenado al fracaso, o incluso que ya ha fracasado en su principio. Privar a lo humano de todo contexto conduce a su autodestrucción. Su contexto, el del hombre, era la naturaleza y lo divino, y de esto pues se le ha privado al hombre. Conviene recordar cómo algunos filósofos del siglo XIX y del siglo XX describieron de algún modo lo que acontece en nuestro tiempo. Por ejemplo, has escuchado el nombre del gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Él nos compartió la idea de que en cierto momento de su desarrollo histórico, el hombre viviría una situación de transvaloración de todos los valores de manera casi total. Es decir, una situación en que el hombre viviría negando lo que antes la cultura occidental consideraba como valioso. Todo lo relativo ahora es lo mejor y lo absoluto es lo peor. O lo que expresó el filósofo francés Michel Henry en su libro La barbarie. Ante nosotros encontramos en efecto lo nunca visto, la explosión científica y la ruina del hombre. He aquí la nueva barbarie que no es seguro que esta vez pueda ser superada. Otra afirmación, que no menos importante, que el filósofo también francés Roger Gorody expresó en Valencia, España, el año 1998. Dijo el filósofo aquella ocasión: el siglo XXI será espiritual o no será. Ya hemos comentado que la crisis se manifiesta en la amplitud de ámbitos en que el hombre se desenvuelve: el económico, el político, el social, el educativo, el ecológico, el moral, el espiritual, etc. Si la modernidad ha sido un entronizarse del hombre a sí mismo, es decir, privilegiar la razón y la experiencia como los instrumentos idóneos para conocer el ser y la verdad de las cosas, no es extraño entonces que la vida humana haya tenido y tenga una deriva hacia un materialismo y un ateísmo creciente. No es extraño entonces la ausencia de fieles en las parroquias, la disminución excesiva de vocaciones sacerdotales. Y si este mismo espíritu moderno ha sido asumido por cada vez mayor cantidad de clérigos, sacerdotes, obispos, cardenales, etc., pues tampoco debe ser extraña la crisis clerical, con sus implicaciones pederastas y homosexuales, y lo que aún falta por ver. Tampoco debe ser extraño el abandono exponencial de parroquias en todo el mundo, principalmente en Europa, y sus usos diversos ahora como librerías, bares, bibliotecas, restaurantes, discotecas, etc. Conviene preguntarse si en una situación así, de debacle, de desastre, cabe algún atisbo de positividad, algún atisbo de luz.
Quienes saben de estos asuntos dicen que sí, que desde un punto de vista bíblico es a la vez una situación de destrucción de hombres, pero también una situación de purificación. Es decir, la oportunidad de algunos seres humanos de consolidarse en su fe y de otros su conversión, es decir, su regreso al camino de Dios. Bueno, cabe que nos preguntemos, ¿y esto es real o es solo un asunto teórico? Mi convicción es que es real. Y para ello vamos a hablar de la conversión de algunos personajes muy conocidos en el mundo. De aquí el nombre, pues, de este nuevo video, Los Conversos. Se trata, pues, de conversos al cristianismo católico o al cristianismo ortodoxo ruso. Tal vez la breve narración de la experiencia de los conversos sea una pequeña luz que nos permita visualizar alguna probable respuesta a la pregunta: ¿qué hacer ante la profunda degradación moral y espiritual que estamos padeciendo? Oscar Wilde. Creo que al escuchar o leer el nombre Oscar Wilde, vienen a nuestras mentes de modo inmediato las ideas de famoso escritor inglés y el título de su quizás más famosa obra, El retrato de Dorian Gray. Lo que no es probable que rápidamente aflore es la idea de que fue un converso, es decir, que en cierto momento de su vida tuvo una conversión al catolicismo, un regreso a Dios. El tiempo en que se desenvuelve la vida de Oscar Wilde es la segunda mitad del siglo XIX. Algunos aspectos del ambiente en que vivió Oscar Wilde fueron el escepticismo, el agnosticismo, es decir, el pensar que hay razones suficientes para aceptar que Dios existe, como razones suficientes para negar su existencia. Un ambiente de anticlericalismo, es decir, un rechazo al pensar y hacer de los clérigos. Un ambiente de materialismo, de aceptación cada vez mayor del evolucionismo y de la idea de progreso. Empiezan a adquirir una considerable fuerza las ideas de los filósofos alemanes Arthur Schopenhauer y Federico Nietzsche, así como las ideas de los novelistas ingleses Wells y Bernard Shaw. Es de muchos conocido el estilo de vida libertino que llevó Oscar Wilde. De hecho, fallece a finales de 1900 a causa de la sífilis. Las razones que arguye de su estilo de vida son dos. Una de ellas la expresó 3 semanas antes de su muerte, en una entrevista que le hizo un periodista del periódico Daily Chronicle. Expresó el famoso novelista, dramaturgo y poeta al periodista: mi falta de rectitud moral se debe en gran medida al hecho de que mi padre no me permitiera convertirme al catolicismo. La segunda razón fue la motivación que obtuvo Wilde de la lectura de la novela titulada A contrapelo, del escritor francés Joris Carl Huysmans. El mismo Wilde llega a decir de este libro: el último libro de Huysmans es uno de los mejores que conozco. De esta influencia llega a decir el excelente biógrafo inglés Joseph Pearce: es evidente que la influencia de Huysmans sobre Wilde resultó, además de intensa, degradante, y que transformó por completo su moralidad. Ahora las virtudes eran sinónimos de afectación y el pecado una rebelión natural. Lo malo era bueno y lo bueno era malo. En resumen, A contrapelo fue un libro envenenado del que Wilde bebió a placer. Un veneno cuyo maleficio alcanzó también a su autor, quien pasó los años siguientes coqueteando con el satanismo. Sin embargo, haciendo un paréntesis en la narración de la conversión de Wilde, hemos de decir que ocurrió algo extraño en la vida de Huysmans. Unos años después de haber publicado otra de sus novelas titulada Allá lejos,
en la cual manifiesta asco y a la vez morbo por la mística satánica, Huysmans se reconcilia con la Iglesia Católica al grado de ingresar a un monasterio, acontecimiento que una vez conocido por Wilde llegó a expresar: «Debe ser maravilloso ver a Dios a través de una vidriera. A lo mejor también yo debería de irme a un monasterio». Robert Rose, un gran amigo de Oscar Wilde, sabía que éste se había arrodillado como un romano ante un sacerdote en la iglesia de Notre Dame, Francia. Sabía asimismo de la emoción de que fue presa Wilde cuando recibió la bendición papal. Estos antecedentes, y otros más, sin duda influenciaron para que Robert Rose le preguntara a Oscar Wilde, ya en su lecho de muerte, si quería que llamara al padre Dune, a lo que Wilde asintió con un movimiento de mano. El padre Dune accedió a estar en el lugar. Le administró el bautismo condicional, le dio la absolución y lo ungió con los santos óleos. Oscar Wilde falleció la tarde siguiente de este acontecimiento. Por cierto, tiempo atrás, Oscar Wilde había escrito un poema titulado Roma presentida, que dice así: «Allí volví la mirada hacia mi hogar, pues creía haber llegado al término de mi peregrinación, mas el sangrante sol, el camino de la sacra Roma señalaba». ¿Coincidencia? Tú lo dirás. André Frossard. ¿Quién era André Frossard antes del acontecimiento de su conversión? Nace el 14 de enero de 1915 en Saint-Maurice, Colombier, Francia. Su padre fue Ludovic Oscar Frossard, diputado y ministro durante la Tercera República, primer secretario general del Partido Comunista francés. Su madre, de antecedentes protestantes, también era atea como el padre. Fue un comentarista político y articulista de prestigio internacional a través de sus colaboraciones en varios periódicos y revistas muy reconocidos. Fue miembro de la Academia Francesa. Dice Frossard que en ese lapso de tiempo de vida, antes de los 20 años, era nada favorable a lo espiritual, y mucho menos a la Iglesia Católica. Dice André: «Ninguna institución me era tan extraña como la Iglesia Católica, ni tan antipática, diría, si la palabra no incluyera un matiz de hostilidad que no iba conmigo. Voltaire no me la había elogiado, y yo casi no leía a nadie más que a él y a Juan Jacobo Rousseau desde mis 12 años. ¿Cómo podía yo aprender algo útil y verdadero sobre la Iglesia? Mis libros solamente me habían hablado de ella en términos difamatorios, se agarraban a sus pequeñeces y acentuaban sus faltas, olvidaban sus buenas obras e ignoraban sus grandezas. Mis libros reconocían el antiguo poder de la Iglesia, pero lo hacían para mejor censurar el uso que había hecho de él. Su historia era la de una larga y fructuosa empresa dominadora con máscara filantrópica, pues solo predicaba la humildad para obtener resignación y la esperanza para no oír hablar de justicia. Esos libros míos citaban gustosamente a los inquisidores y a los papas pendencieros, pero nunca hablaban de los mártires ni de los santos. Se mostraban prolijos al hablar de la cabeza política de la Iglesia terrestre, pero mudos en cuanto a su corazón evangélico. Yo conocía todo sobre el comportamiento despótico de Julio II e ignoraba absolutamente los encendimientos poéticos de San Francisco de Asís. No me habían dicho que la Iglesia nos había dado
un rostro a quienes no sabemos con exactitud si somos dioses o gusanos cenagosos, si somos el adorno supremo del universo o un débil retorcimiento de moléculas en una parcela de fango perdida en un océano de silencio. La Iglesia sabía, y como constatamos que era la única en saberlo en este siglo de terror, lo que son la deportación y la muerte. Sabía que el hombre es un ser que no cuenta finalmente más que para Dios. Sin embargo, habiendo cumplido los 20 años, llega el día en que su vida empezará a dar un giro de 360 grados. La tarde de cierto día, entrará en una capilla parisina del barrio latino en busca de un amigo. Entrará escéptico y ateo de extrema izquierda. Saldrá 5 minutos más tarde, católico, apostólico y romano, arrollado por la ola de una alegría inagotable. ¿Qué ocurrió dentro de aquella capilla aquella tarde? Dejemos que él nos lo platique en la respuesta que da a una de más de 2000 preguntas que jóvenes preparatorianos franceses le llegaron a hacer en diálogos que mantuvo con ellos. La susodicha pregunta fue: ¿puede uno convertirse en 2 minutos? La respuesta de André Frossard, dada a esta pregunta en un libro titulado Preguntas sobre Dios, es la siguiente. Eso parece poco probable. No se pasa de la incredulidad a la fe sin reflexión. Una conversión es el resultado de una evolución interior más o menos lenta, cuyas etapas solo después son reconocibles y en la que el mismo inconsciente juega un papel pero muy activo. Mi padre deseaba verme en la calle Hulme, y allí me dirigí cuando tenía 20 años. Pero me equivoqué de acera, y en lugar de entrar en la Escuela Normal Superior, para encontrarme allí con un amigo con el que había quedado para cenar, lo hice en el edificio de los religiosos de la adoración. Lo que voy a contaros no es la historia de un descubrimiento intelectual, es el relato de una experiencia de física, casi de una experiencia de laboratorio. Al empujar la puerta de hierro del convento, yo era ateo. El ateísmo adopta muchas formas. Hay un ateísmo filosófico que al incorporar a Dios a la naturaleza, se niega a atribuirle una personalidad separada y resuelve todas las cosas con la inteligencia humana. Nada es Dios, pero todo es divino. Esta clase de ateísmo suele acabar en panteísmo, bajo la forma de cualquier ideología. El ateísmo científico desecha la hipótesis de Dios como impropia de la investigación y se dedica a explicar el mundo únicamente por las propiedades de la materia, aunque nunca se preguntará de dónde ha salido ésta. Más radical aún, el ateísmo marxista no solo niega a Dios, sino que requeriría su permiso para poder existir. Su inoportuna presencia sería un estorbo para el libre juego de la libertad humana. Hay igualmente el ateísmo más generalizado, y que conozco muy bien porque era el mío, el ateísmo idiota. El ateo idiota no se plantea problemas. Encuentra natural vivir en una bola de fuego recubierta de una capa fina de barro reseco, dando vueltas sobre sí misma a una velocidad supersónica, y alrededor de una especie de bomba de hidrógeno escolta en su órbita por miles de millones de lucecillas de origen enigmático y con destino desconocido. Yo era de esa clase de ateos, al trasponer la puerta de la capilla, y lo seguía haciendo cuando entré en el interior. Vista a contraluz, la concurrencia no era sino un conjunto de sombras entre las que no podía distinguir a mi amigo. Algo que parecía un pequeño sol irradiaba al fondo de la nave. Ignoraba que se trataba de una custodia con el Santísimo Sacramento. No tenía en aquellos momentos penas de amor, ni inquietud de ninguna clase, ni curiosidad por nada. La religión era para mí una vieja quimera, y los cristianos unas gentes que se habían quedado retrasadas en el camino de la evolución. La historia estaba siendo decidida y gobernada por nosotros, la izquierda,
y el problema de Dios había quedado resuelto negativamente desde hacía 2 o 3 siglos al menos. En mi ambiente se consideraba la religión tan desfasada que ni siquiera se esgrimía una actitud anticlerical, salvo quizás en tiempo de elecciones. Entonces ocurrió lo inesperado. Y luego quisieron a toda costa hacerme reconocer que la fe venía rondándome soterradamente, que sin yo saberlo estaba predispuesto a recibirla y que por tanto mi conversión no había sido sino más que una toma de conciencia precipitada por un estado del espíritu que me empujaba a creer desde mucho tiempo atrás. Error. Si había en mí alguna predisposición hacia algo, era la ironía con respecto a la religión. Y si mi estado de ánimo hubiera podido resumirse en una palabra, esa palabra habría sido indiferencia. Todavía hoy me parece estar viendo a aquel mozo de 20 años que yo era entonces, y no he olvidado el estupor que sintió cuando de repente, desde el fondo de aquella capilla, surgió ante él todo un mundo distinto, de un resplandor deslumbrante, de una enorme densidad, y cuya luz revelaba y encubría al mismo tiempo la presencia de Dios, del mismo Dios, del que yo no hubiera jurado un momento antes que no existía, más que en la imaginación de los hombres. Simultáneamente, le invadió una oleada briosa, mezclada de dulzura y de alegría, tan potente como para destrozarle el corazón, que jamás se ha borrado de su memoria, ni siquiera en los momentos más aciagos de una vida azotada más de una vez por el horror y por el infortunio. Desde entonces, no ha tenido más tarea que la de dar testimonio de aquella inefable dulzura y de aquella desgarradora pureza de Dios. Por contraste, también le hizo ver aquel día de qué barro estaba hecho. ¿Me preguntáis quién soy? Esto es lo que puedo responderos. Soy un conjunto bastante turbio de nada, tinieblas y pecado. Quizás sería una forma sinuosa de vanidad que me atribuyera más tinieblas de las que puedo contener y más pecados de los que podría cometer. Pero mi porción de nada, por contra, es indiscutible. Y sé que ella es mi única riqueza, porque es como un vacío inagotable abierto a la infinita generosidad de Dios. Aquella luz que yo no vi con los ojos del cuerpo es la que nos ilumina y nos forja. Era una luz espiritual, esto es, una luz que se enseñaba, ilustradora, una verdad incandescente que invirtió definitivamente el orden habitual de las cosas. Podría casi decir que para mí, desde que la vislumbré, solo existe Dios, y todo lo demás no es más que una hipótesis. Con frecuencia me han dicho, ¿y su libre albedrío? Parece que con usted hace la gente lo que quiere. Su padre es socialista y usted es socialista. Entra en una capilla y se hace cristiano. Si hubiera entrado en una pagoda, sería budista. Y si en una mezquita, se hubiera hecho musulmán. A lo que me permito responder. A veces, que me suele suceder, salir de una estación de ferrocarril sin haberme convertido en tren. En cuanto a mi libre albedrío, es verdad que empecé a utilizarlo después de mi conversión, cuando comprendí que solo Dios podrá salvarme de todas las dependencias a las que, sin Él, estaríamos inexorablemente encadenados. Insisto, fue una experiencia objetiva, casi del terreno de la física, y no tengo nada más precioso que transmitiros que esto. Más allá, o, con más precisión, a través del mundo que nos rodea y nos integra, hay otra realidad, infinitamente más concreta que aquella a la que damos crédito de ordinario, y que es la realidad última ante la cual sobran las preguntas. Tatiana Goricheva. ¿Quién fue y quién es Tatiana Goricheva? Nació en lo que antes se llamó la Unión Soviética, específicamente en Leningrado, en el año de 1947.
Ella es hija de una generación, como otras tantas, que tuvieron muy poco o nulo conocimiento de lo religioso. He nacido en un país, dice ella, en el que los valores tradicionales de cultura, religión y moral han sido arrancados de raíz de una manera intencionada y con éxito. Continúa diciendo Tatiana, desde mi infancia odié todo lo que me rodeaba. Odiaba a las personas con sus minúsculas preocupaciones y angustias. Más aún, me repugnaban. Odiaba a mis padres, que nada se diferenciaban de todos los demás, y se habían convertido en mis primogenitores por pura casualidad. Oh sí, yo enloquecía de rabia al pensar que, sin deseo alguno de mi parte y de un modo totalmente absurdo, me habían traído al mundo. Odiaba hasta la naturaleza, con su ritmo eternamente repetido y aburrido de verano, otoño, invierno. Lo único que yo amaba era la soledad absoluta. Para mí el tiempo más agradable era entonces cuando mis padres eran invitados y yo podía quedarme a solas en mi habitación. Entonces empecé a soñar con misteriosos castillos encantados y con el infinito. Más tarde, cuando ya supe leer, me parapetaba tras los libros, cual si de una trinchera inconquistable se tratase. Y así me defendía del mundo. En los paseos, durante el tiempo de la comida de mediodía, durante los recreos, siempre estaba inmersa en un libro. Los héroes novelescos eran personas alegres, libres, y por encima de cuanto los rodeaba, personas que no se doblegaban ante el conformismo fatal de la vida. Ellos fueron mi ideal. El desprecio que alentaba en mi interior no fue obstáculo, sin embargo, para que eternamente pasase por ser una niña tranquila y con éxito, que siempre destacaba por sus logros especiales, alabada por sus profesores y querida por sus compañeros. Mi meta fue entonces ser más inteligente, más capaz, más fuerte que los demás. De día me gustaba ser una alumna brillante y el orgullo de la Facultad de Filosofía. Trataba con intelectuales sutiles, asistía a conferencias y coloquios científicos, hacía observaciones irónicas y solo me daba por satisfecha con lo mejor en el aspecto intelectual. Por la tarde y por la noche, en cambio, me mantenía en compañía de marginados y de gentes de los estratos más bajos, ladrones, alienados y drogadictos. Esta atmósfera sucia me encantaba. Nos emborrachábamos en bodegas y buhardillas. A veces alquilábamos una vivienda simplemente para pasar el rato, tomar una taza de café y después desaparecer. Dice Tatiana que un profesor de filosofía llamado Boris Mikhailovich Paramonov, dándose cuenta de su modo de vida y su modo de pensar, un día le expresó: «Tania, ¿por qué intenta usted destruirlo todo? ¿No comprende que ese placer destructivo ha sido desde siempre la miseria del pensamiento ruso?» Dice Tatiana que ni el profesor Paramonov ni ella sabían cómo salir de este círculo vicioso. Sin embargo, Tatiana busca salidas en las filosofías orientales y el yoga, y afirma lo siguiente: «El yoga solo me permitió el acceso al mundo de lo absoluto, haciendo que mi ojo espiritual percibiese una nueva dimensión vertical de la existencia y destruyendo mi orgullo intelectual. Pero el yoga no pudo liberarme de mí misma. El yoga enseña un energetismo cómodo, es decir, un materialismo, y no tiene nada de fabuloso. Como vemos, no fue el yoga la opción que rompiera el círculo vicioso. Al contrario, la situación se agravó a tal grado que, dice la filósofa, me invadió entonces una melancolía sin límites. Me atormentaban angustias incomprensibles y frías de las que no lograba desembarazarme. A mis ojos me estaba volviendo loca. Ya ni siquiera tenía ganas de seguir viviendo. ¿Cuántos de mis amigos de entonces habían caído víctimas de ese vacío horroroso y se habían suicidado? Otros se han convertido en alcohólicos. Algunos están en instituciones para enfermos mentales.
Todo parecía indicar que no teníamos esperanza alguna en la vida. Cuando llegaba a momentos insoportables, y a pesar de saber de la poca ayuda que obtenía del yoga, recurría a él, pues obtenía, aunque sea un poco de tranquilidad. Fue en uno de estos momentos que ocurrió algo extraordinario, y Tatiana lo narra de la siguiente manera. Cansada y desilusionada, realizaba mis ejercicios de yoga y repetía los mantras. Conviene saber que hasta ese instante yo nunca había pronunciado una oración, y ni conocía realmente oración alguna. Pero el libro de yoga proponía como ejercicio una plegaria cristiana, en concreto, la oración del Padre Nuestro. Justamente la oración que nuestro Señor Jesucristo había recitado personalmente. Empecé a repetirla mentalmente como un mantra, de un modo inexpresivo y automático. La dije unas 6 veces. Entonces, de repente me sentí trastornada por completo. Comprendí, no con mi inteligencia ridícula, sino con todo mi ser, que Él existe. Él, el Dios vivo y personal, que me ama a mí y a todas las criaturas, que ha creado el mundo, que se hizo hombre por amor, el Dios crucificado y resucitado. En aquel instante comprendí y capté el misterio del cristianismo, la vida nueva y verdadera. Esa era la redención efectiva y auténtica. En aquel momento, todo cambió en mí. El hombre viejo había muerto, no solo de mi mano a mis valoraciones e ideales anteriores, sino también a las viejas costumbres. Finalmente, mi corazón se abrió. Empecé a querer a las personas. Pude comprender sus padecimientos, así como su elevada categoría y su semejanza divina. Inmediatamente después de mi conversión, todas las gentes se me presentaron sin más como admirables habitantes del cielo, y estaba impaciente por hacer el bien y servir a Dios y a los hombres. ¡Qué alegría! Y qué luz esplendorosa brotó entonces en mi corazón. Pero no solo en mi interior, no, el mundo entero, cada piedra, cada arbusto estaban inundados de una suave luminosidad. El mundo se transformó para mí en el manto regio y pontificial del Señor. ¿Cómo no lo había percibido hasta entonces? Así empezó mi vida. Mi redención era algo perfectamente concreto y real. Había llegado de un modo repentino, aunque la había anhelado desde mucho tiempo atrás. Y solo el Espíritu Santo pudo realizarla en mí, porque solo Él puede crear una nueva criatura y puede reconciliarla con el Eterno. Solo por Él y su gracia puede solucionarse el conflicto central de la personalidad humana, el conflicto entre libertad y obediencia. Así comenzó la fuerte conversión de la intelectual, de la filósofa rusa. ¿Y qué ha significado para la filósofa Tatiana su conversión, su retorno a Dios? Contesta Tatiana con toda claridad. Todo ha cambiado en mí y a mi alrededor. Y, para decirlo con mayor precisión, mi vida empezó solo después de haber encontrado a Dios. Los años 60 y los 80 son años de conversión de una considerable cantidad de intelectuales rusos, conversiones con una incomprensible espectacularidad. A estos tiempos de conversión, Tatiana le llama renacimiento religioso de Rusia. Es tal su cambio de vida que, dice Tatiana, las autoridades soviéticas nada temen tanto como a los neoconversos, a los hombres nuevos que entran a la iglesia. Por primera vez, dice Tatiana, la intelectualidad rusa acude a la iglesia en gran número y con toda honradez y seriedad. A sabiendas de la influencia de Tatiana como conversa en los demás, la KGB la detiene y la obliga a la disyunción entre la cárcel o el exilio. Tatiana opta por el exilio hacia Europa, desde donde hasta el momento sigue con su compromiso de conversa. Terminemos con las palabras que escribió el 24 de noviembre de 1983.
me pregunto, ¿qué es lo que más deseo ahora sobre la tierra? Me gustaría encontrarme otra vez de repente en la pequeña iglesia de madera del monasterio cercano a Riga, que está en medio de unos pinares olorosos. Me gustaría sentir, como me ocurrió siempre en aquella iglesita, que no significo nada, que nada sé y nada puedo. Comprender no solo con la cabeza, sino con todo mi interior y hasta la fibra más profunda, toda la falsedad de cuanto he pensado sobre mí misma y sobre el mundo. Al mismo tiempo me gustaría que me inundase la alegría que los ángeles tienen en el cielo cuando ven a un pecador arrepentido. Y que eso me empujará irresistiblemente a caer de rodillas y a tocar con la frente el suelo cálido de madera, cuando las voces incorpóreas y misteriosamente libres de las mujeres del monasterio cantan: Señor, te he invocado, óyeme. O cuando la voz serena del sacerdote dice en el altar: Gloria a ti que nos has mostrado la luz. Y en esa mansedumbre late una fuerza capaz de crear y destruir mundos. Pero si alguna vez vuelvo a vivir eso, será solo en el mundo del más allá.